Todo el mundo habla de la Navidad como si fuera solo luz, mesa abundante y gente sonriendo. Pero existe un lado que nadie quiere enfrentar, la Navidad de quien no tiene a dónde ir. Lo que nadie te cuenta es que los mayores milagros no vienen de grandes donaciones, sino de pequeñas decisiones tomadas en el momento justo. Parece contraintuitivo, lo sé, pero hay gente que cambia una vida entera con una llamada telefónica, mientras otros pasan años esperando la oportunidad ideal. Este video es una invitación incómoda. ¿Y si aquello que ignoras todos los días fuera, justamente, tu oportunidad de marcar la diferencia? Hay una recompensa escondida en historias así. Muestran quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando. Prepárate porque vas a descubrir que un gesto que cuesta poco puede en realidad devolverlo todo. Y si tiene sentido, tal vez esta historia haga que repienses tu próxima Navidad y lo que realmente significa estar presente. Clara estaba sentada en la acera de una panadería como quien intenta desaparecer. Tenía solo 9 años, pero ya conocía el peso de ser ignorada. Ese tipo de silencio que duele más que un grito. La manta desgarrada parecía no calentar nada, solo contar historias de noches largas. La gente pasaba apurada, casi rozándola, como si mirar pudiera dar trabajo. Es curioso cómo, en la prisa del día, fingimos no ver lo que incomoda, como si eso borrara la realidad. El gerente le ordenó a la niña salir de allí para no espantar a los clientes. Esa frase, aunque simple, revela una lógica social brutal. La apariencia define el valor. ¿Cuántas veces hacemos eso sin darnos cuenta? Tal vez no en una panadería, pero en el trabajo, en el metro, en internet. Es como juzgar un libro por la portada y perder la oportunidad de conocer la mejor historia de tu vida. El mentor diría, prestar atención cuesta cero, pero transforma todo. La indiferencia es un hábito, no una elección consciente la mayoría de las veces. Hay gente que simplemente desvía la mirada por miedo a sentir algo. Pero aquí viene una provocación. ¿Y si fueras esa niña? Si, en la vida adulta, cada vez que tuvieras frío emocional, alguien te echara porque espantas clientes. Esta escena de Clara no es solo sobre una acera, es sobre cómo el mundo corporativo, digital y humano trata a quien no ofrece retorno inmediato. Y sin saberlo, este es solo el primer hilo de una historia que va a poner todo patas arriba. Nadie allí tenía idea de lo que Clara llevaba en el bolsillo. Mientras muchos veían solo a una niña, fuera de lugar, ella vivía algo silencioso y pesado, un refugio improvisado, noches mal dormidas y la ausencia de un hogar. La madre, enferma, había desaparecido de la rutina como quien se va sin avisar. El dolor invisible actúa así. Existe, pesa, pero pasa desapercibido incluso para quien está cerca. Dentro del bolsillo, una carta arrugada con un pedido simple. Solo quiero una Navidad caliente. Es impresionante cómo, a veces, nuestros mayores deseos caben en media línea. Esa frase, escrita con letra infantil, revela una lección. Lo esencial no es lujo, es cuidado. ¿Te diste cuenta de que cuando la vida se derrumba no pedimos viajes, coches o fama? Pedimos refugio, abrazo, alguien que se quede a nuestro lado. Hay adultos que todavía necesitan algo tan básico como lo que Clara pidió. Cuando hablo de dolor invisible, hablo de todo aquello que no publicas, pero cargas. Es esa preocupación de madrugada, la factura que no cierra, la relación que se enfrió. Todo eso tiene un peso diario. Pero existe un detalle curioso en esta historia. Esa pequeña carta va a encender algo en alguien que aún no se dio cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Porque todo dolor silencioso, cuando encuentra atención verdadera, comienza a cambiar de forma. Miguel era el tipo de persona que casi nadie nota. Abrigo sencillo, barba gris, ese modo discreto de observar el mundo. Mientras compraba pan, reparó en la escena como quien encuentra un mensaje escondido en lo cotidiano. Vio el rechazo, la mirada perdida, la presencia tímida de Clara intentando encoger su propio destino. Hay gente que pasa y comenta, pero existe una rareza aquí. Miguel sintió. Y sentir es siempre el primer paso para transformar. Hay personas que solo ven lo que está en la superficie, pero Miguel percibía grietas, quizá porque ya había visto eso antes, en algún punto de su propia historia, una infancia dura, un pariente que necesitó ayuda,
o simplemente una memoria que no desecha lo humano. El mentor diría que existe un tipo de atención que no necesita explicación. Es casi un radar silencioso para injusticias pequeñas y gigantes al mismo tiempo. Y mira la ironía. Fue justamente alguien simple quien se detuvo a observar. No era influencer político, ni dueño de la panadería. Era solo alguien con ojos entrenados para ver lo que otros ignoraban. Esa actitud parece pequeña, pero abre una puerta enorme. Porque cuando decidimos mirar de verdad, inevitablemente surge la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer ahora? Y Miguel estaba a punto de descubrir una respuesta diferente a la de la mayoría. En lugar de simplemente dar dinero, como muchos hacen para aliviar su propia conciencia, Miguel decidió hacer algo distinto. Entró en la panadería, pidió 2 sopas calientes, una manta nueva y llamó a Clara para sentarse dentro, como quien invita a alguien a existir de nuevo. El gerente, molesto, intentó impedir la escena, preocupado más por la imagen del lugar que por la humanidad involucrada. Miguel, sin embargo, mantuvo la calma. Existe una diferencia enorme entre ayudar y hacerse responsable de cambiar el ambiente. Cuando alguien paga la cuenta y asume lo que está haciendo, no hay argumento que valga. Es como elegir invertir en acciones sólidas en lugar de gastar por impulso. La decisión tiene peso, intención y consecuencia. Miguel mostró firmeza sin alzar la voz. Es interesante observar cómo la verdadera autoridad rara vez grita, actúa. Las personas que estaban allí observaron algo raro. Un desconocido ofreciendo dignidad, no limosna. Sopas calientes y una manta parecen poco, pero representan el comienzo de una nueva historia cuando la vida está congelada. Miguel no sabía todo sobre Clara, pero entendía lo esencial. Nadie merece enfrentar el frío solo. Y este gesto simple iba a desencadenar algo aún mayor, porque toda acción consciente crea ondas que ni imaginamos. Mientras Clara tomaba la sopa con cuidado, como quien teme que aquello termine rápido, Miguel tomó el celular. No era para publicar, grabar o mostrar que hizo el bien. Era para resolver. Llamó a una amiga trabajadora social, alguien que sabía que no pondría burocracia delante de la urgencia. La mayoría cree que la buena acción es espontánea, pero muchas veces es planificación con corazón. En pocos minutos llegó un equipo. No vinieron con discursos, vinieron con preguntas esenciales. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? La ayuda verdadera empieza con interés genuino. Es como en las conversaciones profundas. No sirve ofrecer soluciones listas si no hay escucha. Miguel lo sabía, y por eso llamó a quien sabía hacerlo mejor. Esa simple llamada telefónica abrió la primera puerta concreta del destino de la niña. No fue suerte ni caridad vacía, fue conocimiento de red, algo que muchas personas no utilizan por falta de hábito. Imagina si cada uno tuviera el contacto de un médico, un psicólogo, un voluntario, y usara ese contacto cuando algo surgiera en la calle. Los hashtags ayudan, pero las conexiones salvan. Y allí apenas estaba comenzando un movimiento que tomaría proporciones inesperadas. Cuando los asistentes sociales comenzaron a hablar con Clara, algo sorprendente salió a la luz. Ella no estaba abandonada, como muchos pensaron, estaba perdida. Su madre había sido internada tras un accidente, y desde entonces la niña intentaba sobrevivir con lo que encontraba. De repente, la narrativa cambió por completo. Ya no se trataba de caridad, sino de reencuentro. Este es un punto importante en la vida. A veces juzgamos historias a medias. ¿Cuántas situaciones interpretaste como fracaso cuando, en realidad, eran solo una fase confusa antes de algo mayor? Eso sirve para los negocios, para las relaciones, para las decisiones personales. Antes de concluir cualquier cosa, pregúntate siempre, ¿qué no estoy viendo aquí? Miguel vio más allá de lo obvio y se comprometió con la siguiente etapa. Cuando supo que la madre de Clara llevaba días buscando a su hija, Miguel no se apartó. Se ofreció para acompañar a los asistentes hasta el hospital. Es curioso. Algunas personas crean distancia cuando aparece la parte difícil. Él hizo lo contrario. Eso revela un principio que pocos practican: responsabilidad compartida. La historia ganaba una nueva capa, y un detalle silencioso comenzaba a germinar en esta jornada. Después de salir de la panadería, Miguel no dejó que la escena se disolviera en la memoria. Pagó una noche en una posada sencilla,
Eligió ropa térmica y algunos juguetes. Nada extravagante, solo lo necesario para devolver la sensación de ser cuidada. La diferencia aquí es clara. Él no ayudó y desapareció, decidió acompañar. Hay gente que aparece solo en el momento de la foto. Miguel apareció para el proceso. Prometer pasar la Navidad con Clara no era un gesto de pena, era una decisión de presencia. Esto importa, porque los proyectos verdaderos suceden con el tiempo, no con el impulso. Imagina si trataras tus objetivos así. En lugar de simplemente comenzar una dieta el lunes, te comprometes con una rutina de 30 días. O en lugar de leer muchas páginas en un día, lees 10 todos los días. La transformación está en la constancia, no en el volumen. Miguel sabía algo que la mayoría olvida. Nada cambia de verdad si el cuidado no se vuelve hábito. Quería asegurarse de que Clara no durmiera más en la calle, ni esa noche, ni las próximas. Ese tipo de compromiso trae consecuencias invisibles y profundas, porque cuando alguien decide realmente quedarse, otro mundo empieza a surgir en el horizonte. Y ese horizonte estaba a punto de abrirse de manera emocionante. En la noche de Navidad, el pasillo del hospital parecía otra cosa, menos clínico, más humano. Cuando Clara entró en la habitación, los ojos de su madre brillaron como si alguien hubiera encendido una luz interna. El abrazo de las dos fue de esos que no piden permiso, simplemente suceden, aplastando tristezas acumuladas. Quien estaba presente sintió un silencio pesado convertirse en alivio. Aquello no era solo un reencuentro, era un rescate de destino. Lloraron juntas, pero no ese llanto de dolor profundo, era llanto de regreso, del tipo que limpia lo que quedó atrapado. La madre agradeció a Miguel con una mirada que decía más que cualquier discurso. Es curioso cómo, en momentos así, las palabras pierden importancia, y la presencia lo es todo. Si alguna vez reencontraste a alguien después de mucho tiempo, sabes que ciertos abrazos curan heridas antiguas sin anunciar nada. Ese encuentro muestra una lección simple y poderosa. A veces, el cambio de toda una vida ocurre en 30 segundos de valentía de alguien que no tenía ninguna obligación de ayudar. Hay personas que pasan años esperando milagros, cuando el milagro puede ser una actitud concreta hecha en un día común. Pero esta historia aún tenía capas más grandes, porque toda transformación real ilumina lugares que ni siquiera percibimos de inmediato. La panadería volvió a funcionar con normalidad, pero algo en la energía del lugar estaba diferente. Algunos clientes que vieron la escena comenzaron a comentarlo en las redes, publicando fotos y relatos. No fue una gran exposición, pero lo suficiente para que el nombre del gerente apareciera en conversaciones incómodas. A veces la vida no cobra con gritos, cobra con reflejos, y los reflejos hoy vienen en forma de comentarios, evaluaciones e historias compartidas. Mucha gente pidió cambios en la política de atención. El gerente, al principio a la defensiva, trató de justificar sus actitudes diciendo que solo era protocolo. Pero la verdad es simple. Aquello no era protocolo, era ceguera. Empresas y personas siempre dicen que no vieron problema hasta que alguien muestra el espejo. Y en el mundo actual, el espejo muchas veces es Internet. Los negocios caen o se levantan por pequeños gestos ignorados en el día a día. Lo interesante es que esa consecuencia invisible no cayó inmediatamente como un castigo, vino como conciencia. Las personas comenzaron a ver que el respeto no cuesta nada, solo decisión, y el gerente, aunque avergonzado, todavía tendría un papel en esta historia, porque la transformación real no termina en el arrepentimiento, comienza en él, y algo dentro de ese hombre empezaría a cambiar, aunque lentamente. Después de todo, Miguel podría simplemente seguir con su vida y guardar esa historia como un recuerdo, pero hizo algo raro. Transformó un gesto puntual en proyecto. Llamó a amigos, explicó la situación y creó Noche Caliente, una iniciativa para entregar mantas, sopas y escucha verdadera a personas en situación de calle cada Navidad. No había grandes patrocinadores, solo personas comunes con ganas de actuar. Este tipo de transformación es sutil, porque no aparece en titulares pero aparece en la rutina. Es como invertir todos los meses en algo pequeño y constante, que con el tiempo se convierte en patrimonio. Miguel entendió que la bondad no es solo emoción, es estructura, planificación
y constancia. Quien ya intentó montar un grupo de voluntarios sabe que lo difícil no es empezar, es continuar. Y él continuó, año tras año. La belleza de esta historia está justamente en la simplicidad silenciosa. Mientras mucha gente busca grandes logros, Miguel buscó impacto real, aunque fuera pequeño. Cada noche fría más personas eran alcanzadas. Pero había un detalle interesante. Aquella panadería, aquel gerente, aquella escena, todavía no habían terminado su papel, porque cuando una llama se enciende, rara vez ilumina solo un lugar. Meses después, el gerente apareció en la reunión de voluntarios. No llegó con un discurso ensayado, llegó con vergüenza y con intención. Pidió disculpas. Contó que aquella escena no salió de su cabeza y que, después de los comentarios en las redes, empezó a preguntarse si siempre trataba a las personas así. Esta pregunta es poderosa. ¿En quién me convertí cuando nadie me estaba viendo? Pocos tienen el valor de enfrentarla. Se ofreció para apoyar el proyecto, ayudando con panes, sopas y espacio para recolectar donaciones. Lo curioso es darse cuenta de cómo actitudes pequeñas cambian trayectorias enteras. Era el mismo hombre, en el mismo lugar pero con otra mirada. La vida tiene esa capacidad de pasar la página cuando alguien decide practicar la humildad, y sinceramente, nada transforma tanto un corazón como entender que la dignidad no cuesta nada. A partir de ahí el gerente comenzó a ver personas, no problemas. Comenzó a preguntar nombres, ofrecer café, impedir que alguien fuera expulsado solo porque no parece cliente. Fue un cambio silencioso, pero transformador. Y este giro no era el fin de la historia, porque la conciencia, cuando despierta, abre espacio para algo aún más profundo y definitivo. Con el paso del tiempo, Clara empezó a estudiar, a sonreír y a jugar como cualquier niña merece. Un día se sentó con un lápiz y escribió con letra temblorosa: un desconocido no cambió solo mi noche, cambió mi vida. Esa frase se convirtió en una especie de hilo conductor para todo lo que había sucedido antes. A veces necesitamos que una historia sea resumida por quien la vivió, no por quien la narró. Esta lección es simple y profunda. Ningún gesto es pequeño cuando lo que está en juego es el calor humano. No hablamos solo de mantas o sopas, sino de presencia. Esto sirve para quien está escuchando. ¿A quién podrías dar calor hoy? No tiene que ser alguien en la calle. Puede ser un amigo que desapareció, un vecino anciano, un compañero que anda distinto. Las acciones pequeñas cambian calendarios enteros. Clara creció con esa conciencia como un regalo eterno. Miguel, por su parte, se dio cuenta de algo curioso. Ayudar a otros fue lo que calentó su propia alma. Es un intercambio silencioso que solo quien lo vive entiende. Y aquí queda una invitación. Toda historia que empieza en el frío puede terminar con luz, si alguien decide actuar. Y con esa idea en mente, una nueva etapa está a punto de comenzar. La verdad es que historias como la de Clara y Miguel no son excepciones raras. Ocurren todos los días, en los lugares más improbables, pero casi siempre pasan desapercibidas, porque la mayoría de nosotros aprendió a convivir con la indiferencia como si fuera normal. La vida urbana, las redes sociales, la lógica de la productividad, todo eso nos empuja a un ritmo acelerado, donde no ver se vuelve una forma de defensa. Pero hay una pregunta que necesitas llevar contigo a partir de ahora. ¿Cuántas oportunidades de ser humano ignoraste esta semana? Piénsalo con calma. No hablo solo de personas en situación de calle. Hablo de ese amigo que desapareció y pensaste, luego le escribo. De ese vecino anciano que siempre camina solo pero nunca preguntaste su nombre. De ese familiar que está extraño, demasiado callado, y simplemente lo aceptaste porque no era el momento. La falta de cuidado no se hace de grandes decisiones. Se construye con pequeñas ausencias repetidas. Esta historia es un recordatorio incómodo de que la presencia es una elección diaria, no espontánea. ¿Cuántas veces frenaste una buena acción porque pensaste que sería poca cosa? Una manta, una sopa, 5 minutos de conversación, una llamada. Observa cómo los gestos que cambiaron la vida de Clara son simples y accesibles. No exigen fama, estatus, riqueza o seguidores. Exigen solo atención, actitud y continuidad. Es contraintuitivo,
Pero la transformación más profunda siempre empieza con el gesto más discreto, porque todo lo auténtico no necesita probar nada a nadie. Hazlo en silencio y deja que el resultado hable con el tiempo. Miguel nos regala una lección poderosa. Ayudar a alguien no se trata de un sentimiento momentáneo, sino de un compromiso práctico. Él podría haber dado dinero e irse. Podría haber publicado la escena y seguir la vida esperando me gusta, pero eligió algo raro: responsabilidad emocional. Decidió acompañar, llamar, buscar red de apoyo, pagar hospedaje, volver al hospital, crear un proyecto, influir en el cambio. Eso revela algo importantísimo. La bondad no es impulso, es estrategia. Y aquí entra una provocación. ¿Cuál es tu estrategia de cuidado para el próximo año? Puede parecer extraño pensar en planificación de bondad, pero funciona. Si estableces metas de lectura, metas de inversión, metas de gimnasio, rutina de productividad, ¿por qué no establecer metas de humanidad? Imagina decidir que una vez por semana vas a hablar con alguien que esté pasando por un momento difícil. Imagina elegir un refugio para visitar cada mes. Imagina separar una parte pequeña de tu presupuesto para donar alimentos o comprar mantas en noches frías. No tiene que ser mucho, tiene que ser constante. Mira cómo la vida devuelve todo a largo plazo. El gerente de la panadería comenzó la historia de manera casi villanesca, expulsando, juzgando, protegiendo a los clientes. Pero la verdadera transformación, la que surge de la buena vergüenza, de la reflexión silenciosa, llegó a él también. ¿Sabes cuál es uno de los signos más bellos de evolución emocional? Reconocer errores sin intentar borrarlos. No volvió pidiendo aplausos, volvió pidiendo permiso para aprender. Esa humildad, en la vida real, vale más que cualquier frase motivacional. Pero ahora es tu parte. ¿Qué harás con este conocimiento? No dejes que esta historia sea solo entretenimiento. Haz de ella un disparador práctico. Busca en tu barrio, en tu ciudad, en tu círculo de amistades. ¿Dónde existe una Clara que necesita calor? ¿Dónde existe un Miguel esperando tu llamada? ¿Dónde existe un gerente que necesita conciencia y ejemplo? Puede ser una de las tres puntas de esta historia: la persona ayudada, la persona que ayuda o la persona que aprende. Elige ser por lo menos una. Piensa en tu próxima Navidad. ¿Cuál será tu gesto con propósito? Puede ser algo simple: comprar un paquete extra de pan, preparar sopas y dejarlas en el congelador para distribuir en noches frías, separar mantas guardadas y entregarlas personalmente, mirar a alguien a los ojos y preguntar su nombre. Eso no va a cambiar el mundo entero, pero va a cambiar un mundo. Y para quien lo recibe, eso lo es todo. Ahora te hago preguntas que tal vez nadie te hizo hoy. ¿Quién quieres ser cuando nadie esté grabando? ¿Qué historia quieres que cuenten de ti dentro de 10 años? ¿Qué pequeña decisión puedes tomar hoy que evitará lágrimas de alguien mañana? Eso sí, es desarrollo personal real. Eso sí, es espiritualidad aplicada. Eso es lo que libros de sabiduría como Piense y hágase rico llamarían hábito de construcción de carácter. Y antes de terminar, dejo una frase que puede cambiar tu próxima semana. Lo que haces con poco es exactamente lo que harías con mucho. Si ignoras a quien tiene frío hoy, ignorarías a quien tiene hambre, incluso con millones. Si esta historia te conmovió, no la guardes solo para ti. Comenta aquí abajo lo que más te tocó. Comparte este video con alguien que necesita recordar que todavía existe gente buena en el mundo. Y principalmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos creando un espacio donde historias reales inspiran acciones reales. Y eso solo es posible con personas como tú. Porque nadie es tan pobre que no pueda empezar, ni tan rico que no necesite seguir aprendiendo a mirar.